grabación y vamos a revisar entonces el tema que había quedado pendiente la semana pasada, en donde mucho de lo que se hizo fue un trabajo bastante extenso. Y si tienen preguntas, pueden intervenir para tratar de resolverlas. Bueno, lo primero es recordar que nosotros estábamos tratando cambio de base y resulta que nosotros, la idea en la conclusión de la semana anterior, en cuanto a la matriz que se ha obtenido, era una matriz que se llamaba P, la matriz de transición de una base T a la base S. Entonces voy a retomar el ejercicio indicando finalmente qué fue lo que se hizo y pasamos a revisar un ejemplo. Recuerden que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un espacio vectorial B, entonces ese espacio vectorial tiene una base. Esa base está conformada por un conjunto de vectores, n vectores, donde n es el número de vectores que tiene la base y a ese n lo que ustedes le conocen la dimensión de la base. Entonces, si yo considero la base S con n vectores u1, u2 hasta un, y si un vector b cualquiera pertenece al espacio vectorial B, entonces ustedes saben que este vector en el espacio vectorial se puede escribir de manera única como combinación lineal de los elementos de la base, ¿sí? Es decir, Cn, ¿sí? Es decir, que el elemento B o el vector B pertenece al conjunto, al espacio generado por el conjunto de elementos de vectores del conjunto S. ¿Sí? Cn u sub n. Cuando se inició la clase anterior, me había referido a este conjunto de escalares y los escalares en particular, C1, C2, Cn, que son los que ustedes encuentran a partir del sistema de ecuaciones que se formulan cuando se quiere determinar si un vector B se puede escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores UI. A este conjunto de escalares ustedes los pueden escribir como este conjunto de escalares es un resultado de una combinación lineal única. Ustedes lo pueden escribir esto como C1, C2, como un vector columna o ya sea vector columna o vector fila. A este vector que usted obtiene cuando organiza de manera ordenada los escalares de la combinación lineal, a este vector es lo que usted, o más bien definí, como el vector de coordenadas de B respecto a la base S. Y ahí se centra el trabajo. Digamos que, por ejemplo, si usted tiene la base canónica, a manera de ejemplo, en R3, por ejemplo, entonces, y usted considera la base canónica como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ustedes saben que la base canónica permite describir cualquier vector en términos o como combinación lineal de ellos. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen el vector, por ejemplo, 3, 4, menos 5, este vector 3, 4, menos 5 se puede escribir como 3 por 1, 0, 0, más 4 por 0, 1, 0, más menos 5 por 0, 0, 1. Entonces, ocurre que los escalares o los coeficientes de esta combinación lineal, cuando usted los, digamos, como por decirlo, los exporta y los organiza en un nuevo vector, lo coloca como 3, 4 y menos 5, este vector de coordenadas, este vector, perdón, con esos tres componentes,
es el vector de coordenadas del vector B, ya me muestra el vector B, en términos de la base canónica, pero pasa algo, que al ser la base canónica, ¿sí? El vector de coordenadas pues termina siendo el mismo vector B, pero porque es una base canónica, pero la idea es que ustedes logren reconocer el ejemplo como una clara muestra de cómo es que ustedes obtienen el vector de coordenadas de un vector cualquiera en el espacio vectorial respecto a una base cualquiera. Y también había mencionado que la base tiene que ser una base ordenada. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el cuento es el siguiente. ¿Qué es lo que se quiere? Digamos como, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, pensémoslo como en, eh, dada una base, que eso fue lo que hicimos en la última sesión, dada una base S y T y una base T, y una base T, describir el vector de coordenadas de la base de un vector cualquiera, de un vector cualquiera, en términos de una base, puede ser en términos de la base, describir el vector de coordenadas de un vector cualquiera en términos de la base, puede ser S, de la base S, y describirlo en términos de la nueva base. De la otra base, llámela T. Listo, eso es lo que queremos hacer. Entonces, eh, vamos a mirar, por ejemplo, eh, nosotros voy a usar, voy a apoyarme de recursos para poder, digamos, el trabajo aquí remoto permite de pronto ilustrar un poco más las cosas o encontrarle soluciones rápidas a, a los problemas. Y eso podría hacer que nosotros veamos las cosas con más claridad. Para poder empezar a explorar la propiedad, de hecho, recuerden que nosotros en la clase anterior, lo que nosotros hicimos fue, o lo que yo hice, digamos, de un ejercicio bastante extenso, probablemente confuso, ojalá no haya sido así, fue por lo largo, que habíamos encontrado al final una matriz que habíamos llamado la matriz de transición. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un vector, llamémoslo un vector, puede ser U, y el vector B, que pertenecen a un espacio vectorial B, y S es una base, voy a llamarla U1, U2, UN. Resulta que ustedes pueden describir el vector U en términos de la base S, ¿sí? Entonces, es decir que el vector U se puede ver como C1, U1, más C2, U2, más CN, UN. Y el vector B también se puede ver de esa manera, es decir, C2, vamos a llamarla, son otros escalares, entonces voy a llamarlos, por ejemplo, D1, U1, más D2, U2, más DN, UN. Entonces, como tanto el vector U como el vector B pertenecen al espacio vectorial B, entonces obviamente la suma
pertenece al espacio vectorial B. Y cuando ustedes van a sumar U y B, miren lo que va a quedar. U más B va a ser igual a, entonces va a ser igual a, voy a tratar que esto se ajuste un poco. Yo puedo sumar estos términos, como voy a sumar ambas ecuaciones, entonces esto va a quedar C1 más D1 por U1 más C2 más D2 por U2 más, llamémosle, más C3 más D3 por U3 y así sucesivamente hasta más Cn más Dn por Un. Entonces fíjense que cada uno de los vectores, tanto U como B, cada uno de ellos tiene su respectivo vector de coordenadas. Pues usted, por ejemplo, sabe que el vector de coordenadas de U respecto a la base S es el vector formado por ¿quién? Por C1, C2, hasta Cn, ¿cierto? Y el vector de coordenadas de B respecto a la misma base, ¿quién es? Es D1, D2 hasta Dn. Entonces, cuando ustedes suman los dos vectores, el U y el B, este vector U y B también se está escribiendo como una combinación lineal de los elementos de la misma base S, ¿cierto? Y aquí empiezan a aparecer una serie de escalares, que son los escalares de la combinación lineal de la suma U más B. Entonces, el vector de coordenadas de U más B respecto a la base S, realmente es el vector ¿qué? C1 más D1, C2 más D2, hasta Cn más Dn. Pero resulta que esto se puede ver como quiere. Se pueden separar los vectores y esto es C1, C2 hasta Cn más D1, D2 hasta Dn. Y resulta que este vector que ustedes ven aquí es el vector que ustedes ven acá, que es el vector de coordenadas de U respecto a la base S. Y este vector que ustedes ven aquí es el vector que ustedes están viendo acá, que es el vector de coordenadas de B respecto a la base S. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Que cuando ustedes tienen un vector U y un vector B y lo suman, y eso para más vectores, porque ustedes pueden colocar aquí más W, más otro vector, entonces a ese vector U más B, su vector de coordenadas, lo pueden encontrar sumando el vector de coordenadas de U respecto a la base S más el vector de coordenadas de B respecto a la base S. Esta propiedad la vamos a utilizar por lo siguiente. Ahora sí, voy a entrar en materia. ¿Esto para qué? ¿Para qué puede ser útil? ¿Para qué es útil esta propiedad? ¿Para qué es útil? Pues resulta que ahorita sí voy a considerar las dos bases y voy a hacer como una especie de reinicio de lo que se hizo el jueves anterior. Y voy a considerar una base S. Ya lo voy a hacer en abstracto, ya no voy a colocar ejemplos particulares. Y esa base S está conformada por n vectores, B1, B2, Bn. Y también tengo una base T conformada por también la misma cantidad de vectores, porque ustedes saben que la dimensión de un espacio vectorial es la misma para cualquier base. Entonces esto va a ser W1, W2 hasta Wn. Bueno, entonces este par de conjuntos son bases de un espacio vectorial. Llamémosle espacio vectorial B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar
un vector cualquiera, vector B perteneciente a B, y como este vector B perteneciente a B, pues es un vector que hace parte del espacio vectorial, y tanto S como T son bases, entonces este vector B se puede escribir como una combinación lineal de quién, o de S o de T, porque cualquiera de ellas dos son bases. Entonces yo la voy a escribir en términos de T. Entonces cuando yo escribo el vector B en términos de la base T, entonces el vector B se puede ver como C1 por W1 más C2 por W2 más Cn por Wn. ¿Sí? Entonces observen que aquí quedaron configurados los elementos de la base. ¿De cuál base? De la base T. Pero ¿cuál es el propósito? Primero, que ustedes logren identificar que este vector B, tiene un vector de coordenadas, ¿sí? Respecto a una base llamada T. Y ese vector de coordenadas, ¿quién es? Es el vector conformado por los elementos C1, C2, que son los escalares de la combinación lineal Cn, ¿cierto? Entonces, el objetivo de nosotros es poder encontrar el vector de coordenadas, que ese es el objetivo de esta parte, pues ya final de la intervención. El objetivo es encontrar el vector de coordenadas del vector B, pero respecto a la nueva base. Es decir, ¿cómo hago yo para encontrar ese nuevo vector? ¿Sí? Si estoy escribiendo el vector B como una combinación lineal de los elementos de la base T. Ahora, de pronto ustedes dirán, no, pues, profe, pues yo voy a hacerla más fácil. Pues voy a escribir el vector B como una combinación lineal de los elementos de la base S y acabo el problema. Pero bueno, no, el problema es que ustedes no siempre van a tener los elementos de las dos bases, es decir, los vectores que forman cada base, sino que en ocasiones ustedes van a tener son la matriz de transición, la que nosotros vamos a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para encontrar este vector de coordenadas, pero en la nueva base? Entonces observen lo que va a pasar. Como el vector B se está describiendo en términos de la base T, yo, por ejemplo, podría tomar este vector W1, que también está ¿en dónde? En el espacio vectorial B. Porque recuerden que los elementos de la base también son elementos del espacio vectorial. Entonces, si ese elemento o ese vector de la base está también en el espacio vectorial B, entonces yo puedo tomar a W1 y escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base S. Es decir, yo lo puedo ver como 1 a 1, que es escalar, ¿no? Por B1, más 1 a 2 por B2, más 1 a N por Bn, ¿sí? Porque el vector W1, al ser parte del espacio vectorial, pues este elemento también se puede describir, se describe como combinación lineal ¿de quién? De S. Y lo mismo puedo hacer para W2. W2 se puede ver como, voy a llamar a este A11, A21, AN1. Voy a llamar a este A12, B1, más A22, B2, más AN2, BN. Y así sucesivamente. Todos los vectores. Muy bien. Entonces, no pierdan de vista que nosotros lo que tenemos es esto, ¿sí? Y queremos traducirlo en términos de la base S.
Muy bien. Inicialmente, nuestro vector B está en términos de la base T. La pregunta es, ¿cómo luce o cómo se describe B en términos de la base S? ¿Cómo se describe? Pues la base S tiene los elementos B1, B2 hasta Bn. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El vector B se puede ver como, eh, a ver, un momento. Entonces resulta que, ya, acá denme un momentico, hago un ajuste. Entonces, no olvidemos que el vector de coordenadas de B lo estamos viendo como en términos de la base T. Pero si nosotros nos damos cuenta, el vector B, si nosotros queremos escribir el vector B en términos de la base S, pues tendríamos que describir el vector B que se ha escrito de esta manera, como está escrito acá arriba, C1 por W1 más C2 por W2. Es decir, a ver, hago un ajuste acá. Inicialmente, el vector B se está escribiendo como una combinación lineal de los elementos de la base T, que es lo que está señalado con verde allí. Pero resulta que, ¿cómo se observa el vector B en términos de la base S? Entonces, pero para el vector de coordenadas, que es lo que nosotros queremos, no olviden el objetivo. Entonces, escribir el vector de coordenadas de B respecto a la base S, y antes de continuar, quiero que cada uno de ustedes se responda qué es este vector. ¿Alguien me puede, por favor, decir quién es ese vector? Vector de coordenadas de B en términos de la base S. No sé si alguien me quiera responder. No sé si de pronto alguien quiera responderme quién es el vector de coordenadas de B en términos de la base S. Profe, disculpa, ¿y se expresaría como así cuando se escribe una función? No entiendo, ¿cómo así cuando se escribe una función? Pues como dice que describes B en términos de la base S. Entonces era como cuando se describía, por ejemplo, No, Y no, en no. De términos de... pronto, no quiero que se vayan a confundir. Venga, yo quito esta pregunta entonces y voy a quitar esto de acá. Profe, cuando nosotros decimos Entonces, el vector B con coordenada respecto a la base S, ¿no era con respecto a los coeficientes de la combinación lineal? claro, entonces, este vector de coordenadas, estos son los coeficientes de la combinación lineal, ¿cierto? Entonces, mire lo que yo voy a hacer. El vector B, el vector de coordenadas de B respecto a S, yo voy a reemplazar el vector B que yo tengo acá dentro de estos corchetes, porque pues esto es lo que va a ser la propiedad que yo mostré ahorita. Ese vector B ya lo tenemos descrito acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo aquí adentro. Entonces, el vector B, el vector de coordenadas, vuelvo y repito acá, el vector de coordenadas de B respecto a la base S, es lo mismo que escribir el vector de coordenadas de C1W1 más C2W2 más CNWN en términos de la base S, ¿sí? Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿usted por qué está escribiendo el vector
de coordenadas en términos de la base S cuando usted dentro tiene configurado el vector B en términos de la base T. Y está bien, no hay problema. Justamente me estoy aprovechando que el vector B yo lo puedo describir en términos de ¿quién? De la base T, ¿sí? Pero resulta que nosotros lo que vimos ahorita acá es que la propiedad del vector de coordenadas se puede separar. El vector de coordenadas de una suma es la suma de los vectores de coordenadas y también pues hubiera podido hacer el ejercicio de verificar que si usted tiene un escalar K, un escalar K, eh, un escalar K por un vector U, entonces el vector de coordenadas del escalar, del vector KU en términos de una base cualquiera S es lo mismo que sacar el escalar y multiplicarlo por el vector de coordenadas de U respecto a la misma base, ¿sí? Son propiedades que cumplen los vectores de escalar, vector de coordenadas. Entonces, como aquí yo tengo una suma, más suma, y esto es un vector de coordenadas, entonces yo puedo separar esto y escribirlo como el vector de coordenadas de C1, W1, más el vector de coordenadas respecto a la base S, más C2, W2, respecto a la base S, más el vector de coordenadas de C3, W3 respecto a la base S, más el vector de coordenadas de C sub n, W sub n respecto a la base S. Entonces, por la propiedad del factor, que yo les mencioné ahorita, yo puedo sacar cada uno de esos escalares, lo puedo sacar de este vector de coordenadas, entonces va a quedar ¿quién? La constante 1 multiplicado por el vector de coordenadas del vector W1 en términos de la base S, más C sub 2 por el vector de coordenadas de W sub 2 en términos de la base S, más, y así puedo hacerlo para cada uno de ellos hasta Cn, el vector de coordenadas de W sub n en términos de la base S, ¿sí? Pero noten ustedes acá que en medio de esa deducción aparecen todavía los vectores de escalares, estos escalares, ¿sí? Que son los escalares del vector B en términos de la base T, ¿sí? Aparecen allí. Pero, si ustedes notan, quiero que ustedes observen muy bien de dónde venimos. Acá lo que estamos haciendo es que para poder encontrar este nuevo vector de coordenadas, este vector de coordenadas, ¿sí? Su búsqueda exige encontrar ¿qué? Este vector de coordenadas de la nueva base, ¿sí? Perdón, de la base vieja, porque recuerden que nosotros inicialmente habíamos escrito B en términos de la base T, ¿sí ven? Entonces yo ahorita lo que quiero es cambiarme de base, ¿sí? Quiero cambiarme al vector de coordenadas de la base S. Y para poder hacer eso, pues tengo que tomar cada uno de los vectores de la base, por decirlo antigua, y escribirlos como una combinación lineal de los elementos de la base S. ¿Para qué? Para poder encontrar ¿qué? Cada uno de los vectores de coordenadas, ¿sí? Entonces, este vector de coordenadas W1, que está aquí, es el que yo había iniciado ahorita acá, ¿sí ven? El vector de coordenadas W1, por ser un elemento de la base B, se puede escribir como un elemento, se describe como una combinación lineal de los elementos de la base S. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que acá aparecen los coeficientes de la combinación lineal. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A C1 por ¿quién? Por lo que yo había escrito acá. A11, A12, AN1, A21, AN1. Entonces, esto va a ser ¿quién? A11, A21, hasta AN1. Este es el vector de coordenadas del primer vector de la base T en términos de la nueva base, más la constante de 2 por ¿quién?
por A21, A22, perdón, aquí es A12, A22 hasta AN2, más CN, ¿por quién? A1N, A2N, hasta ANN. Entonces resulta que esto que yo estoy obteniendo acá, esto que yo estoy obteniendo acá, esto que yo estoy obteniendo acá, esta matriz que yo estoy obteniendo, esto es lo mismo que tener ¿quién? Una matriz. Ahorita vamos a mirar un ejemplo, obviamente, para aclarar todo este panorama. ¿Listo? Un ejemplo más rápido, no como el del jueves. Entonces va a ser A11, A21, A31, hasta AN1. Entonces aquí va a ser A12, A22, hasta AN2. A1N, A2N, hasta ANN. Multiplicado por este vector C1, C2, hasta Cn. Bueno, yo quiero que ustedes intenten, busquen la forma de entender qué es cada columna. ¿Qué es cada columna? Las columnas son los vectores de coordenadas de los vectores de la base T respecto la base S. ¿Sí ven? Entonces es como si yo escribiera esta matriz que está aquí, la escribiera de la siguiente manera. Una matriz donde la primera columna es tomar el vector W1 de la base T, el vector de coordenadas, ¿sí? Aquí no me va a alcanzar, tengo que borrarlo acá para no ampliar. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Igual. Entonces, ¿quién es la primera columna? La primera columna es el vector de coordenadas del primer vector de la base T respecto a la base S. ¿Sí? Este es el primer vector. Columna. ¿Quién es el segundo vector columna? Es el vector de coordenadas del segundo vector de la base T en términos de la base S. ¿Sí? Y así sucesivamente, hasta finalizar con la última columna, que va a ser el vector del enésimo vector de la base T, el vector de coordenadas respecto a la base S. Entonces, aquí termina nuestra matriz de transición. Y eso está multiplicado, de pronto no se han fijado, por este vector C1, C2 hasta Cn, que finalmente, ¿quién es ese? Es el vector de coordenadas del vector B respecto a la base T, que es el vector que nosotros originalmente tenemos, ¿no? Entonces acá, a esta matriz, que aparece de aquí hasta acá, es lo que ustedes denominan la matriz de transición de la base T a la base S, multiplicado por el vector de coordenadas de B respecto a la base T. Bueno, entonces aquí llegamos a una igualdad, que es la siguiente. Si usted quiere encontrar el vector de coordenadas de un vector cualquiera respecto a la base nueva, por decirlo así, usted tiene que encontrar la matriz de transición que le lleva la base T a la base S y multiplicarlo por el vector de coordenadas de la base antigua. Voy a colocar aquí, pueda que sea un error decirlo, esta es base antigua. Esta matriz es la matriz de transición de la antigua
pues, llamarle base antigua, no, yo voy a llamarle más bien base primera, la primera base. ¿Sí? Base primera, porque eso suena como raro, antiguo. Base primera, porque es la primera que teníamos, de la primera base a la nueva, y esta es en términos de la nueva base. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta es la igualdad que ustedes deberán tener como referente para algunos problemas que se pueden presentar. ¿Sí ven? El vector de coordenadas de la nueva base, de un vector cualquiera, en términos de una nueva base, es igual. La matriz de transición multiplicada por el vector de coordenadas de la base antigua, o de la base de la primera base. Entonces, para eso, eh, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. Debo mencionarles que este documento, esta pizarra que estoy escribiendo para que no se angustien de dónde pueden tomar los apuntes, yo voy a tomar, yo aquí lo que hago es una breve descarga, yo exporto a PDF y yo esto se los mando a ustedes se los monto a ustedes se los monto a ustedes esta documento se los monto al campus para que lo tengan como un insumo, ahí está, en la clase, ¿sí? Para que no tengan que de pronto preocuparse por tomar pantallazos, sino que ustedes ahí automáticamente pueden tomar como referente las notas de clase, ¿listo? Vamos a mirar un ejemplo para que se logre entender exactamente qué es lo que se quiere. Un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice, por ejemplo, que tenemos el espacio vectorial B, que es R3, y vamos a tomar dos bases. Vamos a tomar una base S formada por tres vectores. El vector B1, que va a ser 201. El vector B2, que es 120. Y el vector B3, que va a ser el 111. ¿Sí? Entonces, llamemos a este B1, este es nuestro segundo vector B2 y este es B3. Y ahorita vamos a tomar una base T formada por tres vectores que serán 633. Vamos a tomar 4 menos 1, 3. Y vamos a tomar 5, 5, 2. ¿Sí? Y la idea es calcular la matriz de transición de la base T a la base S. ¿Sí? Ese es el propósito del problema. ¿Listo? Denme un momentico, por favor. Vayan pensando en qué es lo que hay que hacer. Y miren lo que señalé arriba, aquí arriba. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Recuerden que este es W1, este es W2 y este es W3. Piensen, por favor, lo que deben hacer. Ya, denme 2 minutitos.
A ver, ¿qué podemos empezar o qué debemos empezar a hacer? La matriz aumentada. ¿Cómo? La matriz aumentada para encontrar los escalares. ¿De qué? Pues que no sé si vamos a hacer como lo hicimos en la última clase, que primero los escalares con 1 para hacer B, el este de S, y después hacer esa Pero vuelta, o de una vez podemos hacer un estilo de inversa de la matriz con es que las no entiendo la... matrices. Profe, yo considero que primero deberíamos colocar las dos matrices juntas y seguir escalando para encontrar los pivotes. Sí, Pero, como una pero mi especie pregunta de es, matriz inversa. pero no, porque es que, a ver, mi pregunta es lo siguiente. Yo ya di una indicación aquí, señalé algo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué necesitamos empezar a hacer para encontrar la matriz de transición? Digamos, inicialmente yo qué debería empezar a formular o a hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Ahí está señalado. Recuerden quién es la La matriz nueva de base. transición. ¿Cómo? Encontrar la nueva base. No. Recuerden, no pierdan de vista cómo está formulada la matriz de transición. ¿Quiénes son sus columnas? ¿Qué podría yo hacer? Es decir, voy a señalar algo aquí y de pronto ustedes ya pueden encogerla, ¿listo? Ustedes cómo formulan la matriz de transición, observen. Miren lo que yo voy a señalar. Pues ahí las columnas son los elementos de la matriz T, profe. Por eso, cada columna qué es? Un vector. ¿De qué? ¿Cómo se llama ese vector? Eh, subespacio. ¿Cómo se llama este vector? ¿No es el vector de coordenadas con respecto a ese? Ujú. Sí. Entonces, para yo poder encontrar el vector de coordenadas, ¿qué debo hacer? ¿Quién es este W1? Es este vector W1633 allí, ¿cierto? Y para yo poder encontrar esta primer columna, ¿qué debo hacer? La Entonces, se combinación los... lineal. Exactamente. Entonces yo ahorita como yo me quiero pasar de la base T a la base S, ¿quiénes son los referentes, los elementos que básicamente determinan la definición de cada uno de los vectores del espacio vectorial? Pues los elementos de la base, ¿cierto? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es tomar el vector W1 y escribirlo como una combinación lineal de ¿quién? De los elementos de la base S, ¿cierto? Entonces yo voy a llamar a este, por ejemplo, A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ustedes encuentran la solución, voy a escribirlo acá, voy a escribir el sistema que arroja realmente, que sería A1 por quién. Mm, no olviden, 2, 0 y no pierdan de vista hacia dónde vamos. Queremos pasarnos de la base T a la base S. Entonces sería A1 por 2, 0. 201 Por 201. más A2 por 120 más A3 por 111 y eso tiene que ser igual a AT. 3, Así ¿cierto? es. Entonces noten lo que va a pasar. ¿Qué ocurre cuando ustedes van a tomar este sistema y lo resuelven? Entonces, el resolver este sistema
le permitirá a usted encontrar quién. El vector de coordenadas de W1 respecto a la base quién, S, y ese quién será la primer columna, A1, A2, A3, ¿sí? Entonces, esa es la primera columna. Entonces, este sistema, este conjunto, esta combinación lineal arroja el siguiente sistema, obsérvenlo bien, arroja 2A1 más A2 más A3 igual a quién, A6. 0 por A1 pues va a dar 0, 2A2 más A3 igual a 3. A1 más A2 por 0 da 0, más A3 igual a quién, a A3, ¿cierto? Este es el primer sistema que arroja. Y este sistema, su matriz aumentada, ¿quién va a ser? Entonces su matriz aumentada será 2, 1, 1, 6, 0, 2, 1, 3, 1, 1, 0, 3. ¿Sí ven? Profe, la última, creo que el 0 iría en el medio, ¿no? Sí, Sí, es el 0 en la 1, mitad. 0, 1. 1, 0, 1. Gracias. Bueno, entonces, cuando se resuelve este sistema, ustedes encuentran la primer columna de la matriz de transición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo para quién. Para W sub Para 2, W ¿cierto? y W3, ¿no? También. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo para W sub 2, voy a colocar aquí W sub 2 va a ser igual a quién. Voy a llamar a esto B1 por B1 más B2 por B2 más B3 por B3. Y cuando ustedes hacen la combinación lineal, ¿sí? Lo mismo que yo hice arriba, y formulan el sistema de ecuaciones, va a quedar la siguiente matriz aumentada. 2, 1, 1. W sub 2 es 4. Luego va a quedar 0, 2, 1, menos 1. Espero me estén entendiendo allí. 0, 1, 0, 1 y 3. Porque ya está igual a W sub 2. Y cuando hacemos lo mismo para W sub 3, que es C1, B1, más C2, B2, más C3, B3, ¿sí? Entonces ustedes aquí van a tener un sistema de ecuaciones que va a arrojar la siguiente matriz aumentada. 2, 1, 1, 5. 0, 2, 1, 5. Y 1, 0, 1, 2. ¿Cierto? Ustedes tienen que resolver 3 sistemas de ecuaciones. Entonces, ustedes de esta solución obtienen ¿quién? La segunda columna, que sería el vector de coordenadas de W sub 2, en términos de la base S, que sería ¿quién? B1, B2 y B3. Y de este último sistema, ustedes encuentran ¿a quién? Al vector de coordenadas del tercer vector de la base, de la primera base, en términos de la nueva base, que sería C1, C2 y C3. Entonces, claro, cuando ustedes toman estas tres columnas, esta, primera, segunda y tercera, ustedes encuentran la matriz
de transición de T a S. Pero aquí hay un interrogante. ¿Para qué tengo que resolver tres sistemas? Digamos, ¿para qué voy a resolver tres sistemas por separado cuando ellos tienen la misma matriz aumentada? ¿Sí ven? Entonces, en vez de eso, lo que voy a hacer es resolver los tres sistemas en una sola matriz. Entonces, para eso, se replantea el sistema o la matriz y cómo queda. Entonces, ¿cuál es su primera? Pues la primera matriz, como usted va a resolver el sistema con matriz ampliada, ¿cuál? Con matriz de coeficiente 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1. Entonces usted ya sabe que la primera columna será ¿cuál? Será esta, 6, 3, 3. Sería 6, 3, 3. Ustedes cuando resuelven este sistema encuentran a 1, a 2 y a 3. Si le colocan la segunda columna, 4 menos 1, 3, encuentran B1, B2 y B3. Y cuando colocan 5, 5, 2, encuentran C1, C2 y C3. Entonces, básicamente, la matriz que queda acá es la matriz de transición de T a S. Esa es la nueva matriz. Entonces, ¿qué debo hacer para encontrar la solución del sistema? Hay que escalonar. ¿Con qué método? Gauss-Jordan, para poder encontrar la solución. Entonces, de acá, hago, ¿qué puedo hacer? Puedo intercambiar, por ejemplo, las filas. Puedo intercambiar fila 1 con fila 3. 3 para tener 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 2, 1, con 3 menos 1, 5. Y puedo hacer 2, 1, 1 con 6, 4, 5. Y entonces sabemos que aquí hay una línea en la mitad. Y la siguiente operación será menos 2F1 más F3, 1, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 2, 1, 3 menos 1, 5. Esto haría 0. Esto haría 1. Menos 2 por 1 daría menos 2. Más 1 daría menos 1. Menos 2 por 3 da menos 6. Más 6 de abajo daría 0. Menos 2 por 3 da menos 6. Más 4 da menos 2. Menos 2 por 2 da menos 4. Más 5 va a dar 1. Entonces ahorita puedo hacer F2, intercambiarlo con F3. Entonces me va a quedar 1, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 1, menos 1, 0, menos 2, 1, 0, 2, 1, 3, menos 1, 5. Y ahora hago menos 2, F2 más F3. Entonces va a quedar 1, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 1, menos 1, 0, menos 2, 1, 0. Estoy dejando fija la fila 2. Estoy
estoy dejando fila, la fila 2, sería menos 2 por 1 da menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 1 daría 2 más 1, 3. Menos 2 por 0, 0 más 3 va a dar 3. Menos 2 por menos 2 va a dar 4 positivo. 4 menos 1 va a dar 3. Menos 2 por 1 da menos 2, más 5 va a dar 3 también. Si hay alguna imprecisión, por favor me la hacen saber. Y ahora, la última fila la multiplico por 1/3. Entonces 1/3 por F3 para llegar a 1, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 1, menos 1, 0, menos 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahora me tengo que convertir este par de elementos en 0. Para eso voy a fijar la última fila y hago 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces va a quedar 1 por F3 más F1. Entonces me va a quedar 0, 1, 0, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Y Profe, acá en esa no sería F3, uno F3 más F2, porque el F2 más está F2, sí. negativo, ¿no? Y el otro sí es F1, pero menos, ¿no? Hice la operación correcta, pero etiqueté aquí mal. Ahí está bien. 1 F3 más F2. ¿Sí? Creo que ahí está bien. Y la otra es menos 1 F3 más F1. Entonces esto me va a quedar 1, 0. Este efectivamente me va a dar 0. Menos 1 por 1 da menos 1, más 3 va a dar 2. Menos 1 por 1 da menos 1, más 3 va a dar 2. Menos 1 por 1 va a dar 1, más 2 va a dar 1. Entonces, esta matriz que aparece acá es la matriz de transición. Esta es la matriz de transición de la base T a la base S. ¿Bien? Entonces, digamos que era un ejercicio básicamente donde ustedes colocan las columnas, para redondear, para resumir, las columnas de la base, de la primera base, y las otras columnas son las columnas de la base nueva, ¿sí? A la que yo quiero llevar el vector, la matriz de transición. ¿Sí? Y al final ustedes escalonan a su forma reducida y así la matriz de transición de T a S es ¿quién? Es 2, 2, 1, 1, menos 1, 2, 1, 1, 1. ¿Listo? Ese era el ejercicio que yo quise hacer en clase, pero pues en su momento se me salió de control, pero ya ese era el propósito, que ustedes lograran ver al final de cuentas con los sistemas que estábamos resolviendo, que se terminaban resolviendo 3 sistemas con las mismas matrices aumentadas y que al final daba lo mismo resolverlo de esta manera, digamos, conjunta, por decirlo así, de un solo tacazo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estamos con la matriz bueno, es así la dinámica de este concepto de la matriz de transición. ¿Qué pasa entonces ahorita? Bueno, entonces ustedes, lo primero que quería como consolidar
era la búsqueda de la matriz de transición. Y pues hay algunos teoremas que terminan siendo importantes. Ah, y otra vez ya para consolidar, que ustedes vieron pues todo lo que habíamos hecho ahorita acá. Esta igualdad. Entonces, con esto ustedes saben que el vector de coordenadas de la matriz de un vector cualquiera en términos de la base de eso, simplemente será tomar la matriz de transición 2, 1, 1. En el taller a ustedes les va a aparecer unos ejercicios de verificación. 2 menos 1, 1. 1, 2, 1. Y multiplicarlos por el vector de coordenadas del vector B en términos de la primera base. Recuerden que esta es la primera base y esta es la nueva base. Bueno, entonces ahí está. Ese es el método que ustedes utilizan para encontrar la matriz de transición. ¿Alguna pregunta? Profe, en ese caso, el vector con respecto a t, bueno, la base, ese no lo hemos, ahí en el ejercicio no lo hemos hallado, ¿cierto que no? No, pero este vector podría ser dado, ¿sí? ¿Por qué? No, Claro, porque si usted, ¿de qué le sirve? A ver, en este tipo de problemas ustedes se dan cuenta que el propósito, ¿cuál es acá? Vuelvo y reitero. ¿La igualdad para qué sirve? Es para encontrar esto, ¿sí? Los escalares. ¿Sí ven? Los escalares. Ese vector de coordenadas es un vector cuyas componentes son los escalares de la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si usted, supongamos que usted no tiene la base, ¿sí? Supongamos que usted no tiene la base S y quiere encontrar este vector de coordenadas, entonces ¿usted qué hace? Pues seguramente ustedes le van a dar este vector de coordenadas en la base T, este podría ser dado, ¿cierto? Y obviamente la matriz de transición tiene que ser dada, pues, si no, entonces no tiene mucho sentido el problema. Ahora, si ustedes le dan la base S y quiere encontrar el vector de coordenadas, pues usted no tiene que preocuparse por matriz de transición ni nada. Porque si usted tiene la base, usted simplemente lo que hace es resolver el sistema, expresar la combinación lineal en términos de la base de S y ya, resuelve el problema. Y no se preocupa por matriz de transición. ¿Sí? Entonces, claro, esta base tendría que ser dada para poder usted hacer uso de ella y poder encontrar este vector que está en cuadro amarillo. ¿Listo? Bueno, entonces, bajo los mismos criterios, para no escribir mucho, ustedes tienen una base S con B1, B2 hasta Bn y tienen una base T que es W1, W2 hasta Wn. Entonces, ustedes pueden encontrar una matriz de transición de la base T a la base S, ¿cierto? Y a esta matriz la denominamos P de T en S. Eso es una propiedad. Eso es una propiedad. Entonces resulta que algo importante de esta matriz es que esta matriz es invertible, tiene inversa. ¿Sí? Y resulta que cuando usted encuentra la inversa, ahorita estaría encontrando la matriz de transición
Es decir, la matriz inversa de la matriz de transición de T a S es la misma matriz de transición de la base S a la base T. ¿Sí? Eso es una propiedad que va a quedar citada pues en el taller. Recuerden que estoy buscando también para describir las propiedades principales en el documento. ¿Listo? Entonces, fíjense que la matriz de transición es invertible. ¿Sí? Es invertible. Y recuerden que esto proviene de la existencia de bases, de vectores que son linealmente independientes, entonces ustedes siempre van a poder llevar a su forma reducida, encontrar n pivotes, y recuerden que cuando se hizo el trabajo de la invertibilidad de una matriz, ustedes tenían que pasar de la matriz normal a la matriz idéntica a través de un proceso, pues el método, espero lo recuerden. Entonces eso hace que la matriz de transición automáticamente, en su misma búsqueda, sea una matriz invertible. Entonces la matriz inversa de la matriz de transición de T a S es la matriz de transición de S a T. ¿Sí? Entonces, claro, al nosotros tener esta identidad, el vector de coordenadas del vector B en la nueva base se escribe como la matriz de transición de T a S, ¿cierto? Multiplicado por el vector de coordenadas del vector B en términos de la base, de la primera base. Pero como esta matriz tiene inversa, entonces usted puede multiplicar por izquierda por la inversa. ¿Sí? Por el vector de coordenadas B de T. Y ustedes bien saben que por propiedades de inversa, la inversa con la matriz da la identidad. Aquí me faltó algo. Entonces esto va a ser igual a la matriz inversa de T a S por el vector de coordenadas de B en términos de la base S igual a el vector de coordenadas de la base del vector B en términos de la base T. Es básicamente la misma igualdad, pero esta vez si usted quiere pasarse de la base S a la base T. Y ustedes ya bien saben que la inversa de esta matriz es la matriz de transición de S a T, que es básicamente la misma igualdad, ¿no? Pero ya en términos de la transición de T a S, de S a T, perdón. Entonces, propiedad que es importante para lo que se refiere a matrices de transición. Y ese es el método, es lo que yo quería, digamos, en medio de ese ejemplo tan extraño que se presentó en su momento. Eso era lo que les quería mostrar a ustedes ese día, ¿listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, acerca de este tema, ¿esto último está en el taller que envió o enviaron un nuevo taller? No, taller. Al final hablamos de otros asuntos, ¿listo? Sí, pero está en el taller. Todo esto va a quedar consignado en el taller. Esto que estoy escribiendo lo descargo y se los envío a ustedes al correo, pero todo se lo voy a consignar a ustedes en el documento. Y al final hablamos de otros aspectos, ¿listo? Para que no quede en la grabación. Bueno, entonces, claro, habrán problemas muy concretos de verificación donde ustedes tendrán que trabajar con dos bases, encontrar las matrices de transición y bueno, ya hacer algún tipo de verificación, pero pasa más por el lado de muchas operaciones, ¿no? Entre matrices, entre vectores, pero nada, digamos, fuera de lo normal. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a eso que acabo de mostrar?
Bueno, el método es concreto, tienen dos bases, ya ustedes saben qué necesitan hacer para encontrar la matriz de transición y adicionalmente pues saben también para qué les puede servir la matriz de transición de una base a otra. Y adicionalmente, digamos como un factor un elemento concluyente es que las matrices de transición tienen inversas. Entonces, ahí está. Y como estamos en el mundo de las bases, ahorita tenemos que hablar de bases ortonormales. ¿Sí? Bases ortonormales. Entonces, de las bases ortonormales, hay un referente teórico que es cuando ustedes, por ejemplo, tienen en el plano, ustedes tienen dos vectores que han sido, digamos, modelos, no va a seguir, pero sí modelos como ejemplos, donde tienen este vector y tienen el vector J. ¿Qué caracteriza a este par de vectores? Que ya se sabe que son una base, llamada base canónica de R2. Primero, pues que los vectores son perpendiculares, lo cual significa que el producto punto entre ellos dos es igual a 0. ¿Sí? Como son los únicos dos vectores de la base, entonces ellos son ortogonales. Y además de eso, es que la norma de I es la misma norma de J, son iguales a 1. Entonces, por un lado, son ortogonales. Y por otro lado, son unitarios. Entonces, por eso, la base canónica se dice que es una base, pues se conoce como la base canónica, pero podemos indicar que es una base ortonormal. ¿Por qué es ortonormal? ¿Qué hace que sea una base ortonormal? Que son perpendiculares entre sí y que además tienen longitud 1. ¿Sí? Si fueran solo ortogonales, escuchen muy bien, si fueran solo ortogonales, sería una base ortogonal. Si fueran solo ortogonales, es decir, solo perpendiculares, ¿como cuáles? Por ejemplo, como, voy a tomar otro par de vectores. Por ejemplo, podría tomar este vector y este vector. Entonces yo puedo llamar a este vector U, a este vector B, y este par de vectores hacen parte de una base T, U, B, y resulta que U punto B es igual a 0, ellos son ortogonales, entonces se dice que es una base ortogonal. Obviamente, ustedes ya saben cómo normalizar un vector, es decir, convertirlos en vectores de norma 1. Entonces ustedes, obviamente, dentro del método que vamos a ver ahorita, ustedes pueden tomar este par de vectores y convertirlos en nuevos dos vectores en donde ellos sean de norma 1. Es decir, ustedes pueden normalizarlos. Entonces ustedes pasarían de esta base T a una base T' con vectores U', O asterisco, B asterisco, en donde esta base se puede convertir en una base ortonormal. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ganar mucho cuando tienen una base ortogonal, porque pueden coger los vectores, cada uno de ellos, y recuerden que ustedes normalizan los vectores cuando los dividen entre su norma, ¿no? Los convierten en vectores que tienen longitud 1.
Lo mismo pasa, por ejemplo, en el espacio con los vectores canónicos. Eh, Ustedes tienen acá tienen el Z, tienen la Y y tienen la X. Tienen el eje X. Entonces, ustedes bien saben que aquí tienen el vector Y, que es el canónico, J, y tienen K. Entonces, lo que es Y, lo que es J y lo que es K forman una base ortonormal de R3. Entonces, ustedes pueden tener un conjunto S, U1, U2, UN, de vectores perpendiculares entre sí nomás. Entonces, esto puede ser un conjunto de vectores perpendiculares entre sí. Entonces, a ese se le denomina que ese es un conjunto ortogonal. Pero sí, además de ser ortogonal, son unitarios, entonces S se llama, o S es un conjunto ortonormal. Ustedes me pueden, por favor, decir por qué yo aquí asumí que este par de vectores son base, el U y el B. Ustedes me pueden decir por qué, a simple vista, por qué. Porque pasan por el origen. Bueno, no sé. No necesariamente. ¿Qué otra cosa? Linealmente independientes. Porque son linealmente independientes, ¿no? Dos vectores en R2 que sean LI, y ustedes cómo se dan cuenta que son LI, porque ellos no son paralelos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, ahí está. Entonces, fíjense que cuando ustedes tienen un conjunto, solamente con un conjunto ortogonal, obviamente dependiendo de la dimensión del espacio vectorial, si ustedes se dan cuenta que es un conjunto ortogonal, como ellos son perpendiculares entre sí, usted automáticamente puede concluir que es una base del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, eh, pues cuando ustedes tienen un conjunto de vectores que son ortogonales, los ortogonales, como son perpendiculares entre sí, ellos son LI. Ya eso lo sabemos. Si son ortonormales, pues más todavía, más todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, que nosotros encontremos, tengamos una base ortonormal? Una base ortonormal. Entonces, eh, por ejemplo, voy a colocar aquí un ejemplo de una base. Hay una propiedad importante, y es la siguiente. Usted sabe que, bueno, entonces sea este conjunto S igual a U1, U2 hasta UN, una base ortogonal, ortonormal,
para Rn. Ojo, para Rn. Y B, que obviamente pertenece a Rn, es tal que el vector B se puede escribir como combinación lineal C1U1 más C2U2 más CN-UN, ¿cierto? Pregunta, cuando ustedes escriben el vector B de Rn como combinación lineal de los vectores de la base, ¿me pueden recordar cuál es el objetivo de usted? ¿Cuál es el objetivo suyo? ¿Me pueden recordar? Cuando usted escribe el vector como combinación lineal, ¿qué es lo que usted busca? Profesor, ¿no es hallar los coeficientes? Muy bien. Y resulta que como la base es ortonormal, hay una fórmula para encontrar los coeficientes. Entonces, por ejemplo, el primer escalar se puede encontrar tomando B, producto punto, el primer elemento de la base. ¿Sí? El segundo escalar se puede encontrar multiplicando el vector B, producto punto, el segundo vector de la base. C3 va a ser igual a B punto U3, ¿sí ven? Etcétera, hasta Cn va a ser igual a B punto UN. Es decir, que casi que cuando ustedes tienen una base ortonormal, ustedes no tienen que irse a reducir un sistema, a resolver un sistema de ecuaciones, sino que cada coeficiente de la combinación lineal va a ser ¿quién? B punto UI, no más, así. ¿Sí? Para todo I, mayor o igual a 1, menor o igual a n, es decir, para todos los vectores. Y eso es una forma muy práctica y eficiente de encontrar los coeficientes de la combinación. Pero escuchen muy bien, solamente cuando ustedes tienen una base ortonormal para Rn, no para polinomios ni matrices, no, solo para Rn. Y si la base es ortogonal, entonces, de la misma forma, los coeficientes, como no son de norma 1, entonces cada coeficiente se va a encontrar a través de B punto, lo mismo, UI, pero abajo se va a dividir entre el producto punto del respectivo vector de la base, UI punto UI. Es decir, por ejemplo, está pensando en cómo es que se encuentra esa vaina, entonces ¿usted qué hace? Dice, voy a encontrar el primer escalar, pero escuchen, solamente si es ortogonal. Si usted va a encontrar el primer coeficiente de la combinación, usted lo que hace es tomar el vector que usted tiene a la mano, producto punto, el primer vector de la base, y abajo escribe U1 punto U1. ¿Sí? Ese sería el primer escalar, lo que usted está pensando. Entonces son propiedades que cumplen las bases ortonormales. Entonces, claro, tener bases ortonormales u ortogonales más ortonormales, pues es un ejercicio que puede facilitar un poco, por ejemplo, el cálculo de los elementos de los escalares de una combinación lineal. Puede ser mucho más fácil de hacerlo. ¿Sí? Bueno, y ya para terminar, quiero que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo de una manera muy técnica, pues no es interés muy técnico, como les digo. Es lo siguiente. Voy a tomar, a manera de ejemplo, voy a tomar una base. Esta base está conformada por tres vectores, 1, 1, 1, menos 1, 0, menos 1 y menos 1, 2, 3.
Estos tres vectores, esto es una base para R3. ¿Sí? Es una base para R3. Pero resulta que ustedes podrían, en principio, si a este lo llamamos U1, a este lo llamamos U2 y a este lo llamamos U3, podríamos preguntarnos si ellos forman una base ortogonal. Entonces, para preguntarnos eso, para respondernos esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es verificar si cualquier par de ellos son perpendiculares. Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, hago U1 punto U2, hago 1, 1, 1, punto, menos 1, 0, menos 1. Entonces hago el producto punto de 1 por menos 1 da menos 1, 1 por 0 va a dar más 0, y 1 por menos 1 va a dar más menos 1. Va a ser igual a menos 2, y menos 2 es distinto de 0. Entonces resulta que U1 no es ortogonal a U2. Y pues de ahí en adelante, si no son ortogonales, pues no me interesa hablar de un conjunto ortonormal. Hay un método, que es el método de ortogonalización de Gram-Schmidt, que es el que permite convertir la base S en una base ortonormal. ¿Listo? Eso es lo primero, eso es lo que permite el método, es un método. Entonces, ese método de Gram-Schmidt es un método estándar, eso no hay pierde, pero es una fórmula. Entonces yo lo voy a hacer, ahorita yo les voy a citar la fórmula, pero voy a escribir ya el método, voy a resolverlo como tal. Ustedes bien ya lo ven que estos tres vectores no son ortogonales entre sí y tampoco tienen norma 1. Entonces la pregunta es yo cómo hago para que estos tres vectores, que probablemente estén así y no sean perpendiculares, se conviertan en tres vectores que sean perpendiculares, ¿sí? Que sean perpendicular, perpendicular. ¿Sí? ¿Cómo hago para que ellos se conviertan primero en perpendiculares? Entonces, el primer paso del método de Gram-Schmidt es convertirlos en tres vectores ortogonales. Entonces el método dice lo siguiente: usted va a invocar a un nuevo vector, ¿sí? Convenientemente lo va a llamar B1. A este vector B1 va a ser el primer vector que usted tiene aquí. Ese va a ser el primer vector. El primer vector de su lista de vectores ortogonales va a ser el vector U1. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es tomar como mi primer vector de la nueva base que yo voy a construir el vector U1. ¿Sí? Ese va a ser mi primer vector. ¿Sí? Que es 1, 1, 1. Listo. Ahorita voy a definir un segundo vector B2 y ese segundo vector B2 que yo voy a definir, lo voy a definir con elementos de la misma base S, pero ese segundo elemento, ese segundo vector B2, aquí coloqué 1 y no es, tiene que ser B1, que es el mismo 1, claro está. Ese vector B2 va a ser perpendicular a B1. Entonces yo voy a definir un nuevo vector.
Nosotros acabamos de ver aquí que U1 y U2 no son perpendiculares. Entonces lo que yo voy a hacer es definir un nuevo vector. Recuerden, voy a tomar como referente los elementos de la base S para construir una nueva base a partir de ellos, pero que sean ortogonales primero. Ese vector B2, ¿cómo está definido? Esta es la fórmula. Va a ser el segundo vector, que va a ser U2, y le va a restar, va a tomar a U2 y le va a restar el siguiente vector. U2 punto B1 sobre B1 punto B1. Y esto lo va a multiplicar por el primer vector que usted tiene, que es B1. ¿Sí? Esa es la fórmula. Este vector B2 que yo obtengo va a ser un vector que va a ser ortogonal al vector B1. Entonces hay que hacer los cálculos. Entonces, ¿quién es U2? Entonces, U2 es menos 1, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos. Esto que yo tengo acá, muchachos, por lo que ustedes ven, esto es un escalar. ¿Sí? Es un escalar. Si quieren lo pueden calcular ahí mismo o lo pueden calcular por aparte. Calculémoslo ahí mismo. Entonces, ¿quién es U2? U2 menos 1, 0, 1, producto punto B1, que es el primer vector 1, 1, 1, y eso lo va a dividir entre 1, 1, 1, punto B1 también, 1, 1, 1. Y esto este numerito lo va a multiplicar por el vector B1 también, que es el anterior, por 1, 1, 1, ¿cierto? Aquí le va a quedar menos 1, 0 menos 1, menos. Ahora miremos el escalar, ¿qué le queda? Menos 1 por 1 da menos 1, 0 por 1 le va a dar más 0, y 1 por 1 le va a dar más 1, ¿cierto? ¿Está bien? O estoy escribiendo mal. Creo que cometí un error, porque aquí falta un menos, ¿no? Aquí. Menos 1, 0, menos 1, es que es. Porque es U2. Y U2 es menos 1, 0, menos 1. Entonces aquí va a quedar menos 1. Y abajo va a quedar 1 por 1, 1, más 1, más 1 le va a quedar 3. Entonces arriba le va a quedar menos 2 sobre 3 multiplicado por el vector 1, 1, 1. Y esto va a ser igual a menos 1, 0, menos 1, más por el menos del 2 tercios, más 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Cuando usted hace esta resta, pues va a tomar esta primer componente con esta, ¿cuánto le da? Menos 1 más 2 tercios. 3 por menos 1 da menos 3, menos 3 más 2 da menos 1, menos 1 tercio. ¿Cómo? 0 sumado con 2 tercios, pues le vuelve a quedar 2 tercios. Coma. Y la última sería menos 1 más 2 tercios, vuelve a darle lo mismo, ¿no? Vuelve a darle menos 1 tercio. Este vector, llamado B2, es este vector que es perpendicular a B1. Ustedes pueden hacer la verificación. Ese vector es perpendicular. Si nosotros lo verificamos por aparte, miren que cuando yo hago B1, punto B2, va a ser 1, 1, 1, punto, menos 1 tercio, coma, 2 tercios, coma, menos 1 tercio. 1 por menos 1 tercio le va a dar menos 1 tercio. Más 1 por 2 tercios le va a dar más 2 tercios.
Y 1 por menos 1/3 le va a quedar menos 1/3. 1 más 2 da 1, 1 menos 1 le va a dar 0 sobre 3, que es igual a 0. Es decir, ellos dos son perpendiculares. Entonces ya tuvo dos vectores que son perpendiculares. Pero la base tiene 3 vectores, entonces me falta un vector, que voy a llamarlo B3. Ese vector B3 será tal que será perpendicular tanto a B2 como a B1. ¿Sí? Es una construcción que se hace de los elementos de una base que va a ser ortogonal. ¿Qué significa que sea ortogonal? Que los 3 vectores en este caso van a ser perpendiculares entre sí. Ahora, ¿cómo hace para encontrar a B3? B3 sigue también la misma fórmula, va a ser U3. Mire que más o menos como comenzamos la segunda, le va a restar ¿quién? Mire el patrón, U3 punto B1 sobre B1 punto B1 y lo va a multiplicar por B1, ¿cierto? Y luego eso también le va a restar el mismo escalar casi, pero ya con B2 sería U3 punto B2 sobre B2 punto B2. Esta vez multiplicado por B2. Entonces, aquí ya empieza a cobrar protagonismo el último vector de la base, que era U3 menos 1, 2, 3. Entonces va a ser menos 1, 2, 3, menos, ahora voy a tomar este escalar, lo voy a encontrar, U3. Sería menos 1, 2, 3, punto B1. ¿Quién es B1? B1 fue el primer vector de nuestra base, que va a ser 1, 1, 1, sobre 1, 1, 1, punto 1, 1, 1, ¿cierto? ¿Multiplicado por quién? Por B1, que es 1, 1, 1. Entonces, observen que lo que estoy colocando en amarillo es el numerito que yo tengo que encontrar, porque eso es puro producto punto. Y ahora menos U3, que es ¿quién? Menos 1, 2, 3, punto ¿quién? Esta vez B2. ¿Y B2 quién es? B2 es este elemento que encontré anteriormente, que sería menos 1/3, coma, 2/3, coma, menos 1/3. Y esto ha dividido B2.B2, que sería menos 1/3, coma 2/3, menos 1/3, punto, menos 1/3, coma 2/3, coma, menos 1/3. Este es el segundo escalar, multiplicado por B2, que es el mismo, por menos 1/3, 2/3, menos 1/3. Entonces, claro, aquí hay una serie de cálculos bastante extenuantes, hay que hacerlos. Entonces, esto va a ser menos 1, 2, 3, menos, aquí rápidamente, ¿cuánto da esto? Haría menos 1 más 2 da 1, y 1 más 3 va a ser igual a 4, y abajo le va a dar 3, entonces va a quedar 4/3 de 1, 1, 1, menos, y acá, a ver, un momento, un momento, un momento. Miren lo que voy a hacer acá. A ver, una pregunta. Este vector B2. Este vector B2 es paralelo ¿a quién? A 3B2, ¿cierto? Entonces yo en vez de trabajar con B2 voy a trabajar con 3B2, que sería ¿quién? Menos 1, 2, menos 1. ¿Lo entienden? ¿Por qué?
Sí, profe, es para, eso ayuda más en el cálculo, ¿no? Porque tiene los Claro. denominadores. Si puedo trabajar con B2, yo sé que B2, yo sé que si B2 es perpendicular a B1, pues 3 veces B2 también va a ser perpendicular y no lo voy a alterar. ¿Para qué? Para no tener que trabajar con este B2 que tiene fraccionarios. Sino que trabajo con 3B2. Esa estrategia la pueden seguir ustedes para que no vayan a tener que trabajar con tanto fraccionario. Producto punto. Aquí sería 1, menos 1 por menos 1 daría 1, más 4 daría 5, y 3 por menos 1 daría menos 3, daría 2, ¿no? Daría 2. Sobre, menos 1 por menos 1 daría 1, más 2 por 2 son 4, darían 5, más 1 daría 6. Entonces daría 2 sextos por, y aquí también vuelve y juega, ¿no? Aquí sería por menos 1, 2, menos 1. Por menos 1, 2 menos 1. Y cuando ustedes hacen estos cálculos, a ver qué va a dar. Menos 1, 2, 3. Al final, ¿esto qué les va a dar? Menos 4 tercios, 4 tercios, 4 tercios. Y esto simplificado les va a dar un tercio. Entonces va a quedar menos un tercio, 2 tercios y menos un tercio. Y esto al final les va a quedar menos 2, 0 y 2. Después de hacer los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que estos cálculos, que sí son extenuantes, nos ha permitido encontrar 3 vectores. Un vector B1, que es el primer vector que nosotros tuvimos acá, que es 1, 1, 1. Un vector B2, que es menos 1, 2, menos 1. Y un vector B3 de coordenadas menos 2, 0, 2. Ustedes con estos 3 vectores que han sido obtenidos a partir de la base S, van a llamarla una base T, 1, 1, 1, menos 1, 2, menos 1, menos 2, 0, 2. Profe, ahí no sería 202, porque como el un tercio, el menos uno está igual que el menos uno del último. Acá en la primer componente de esta aquí, Sí, señor. vamos a mirar menos 1, menos 4 tercios, menos un tercio. Esto daría menos 1, menos 5 tercios. Y estoy haciendo bien el cálculo, ¿no? Menos 1. Ah, sí, sí, es que estaba viendo solo era la operación del 2 sextos para el menos uno, 2 menos uno. No tuve en cuenta el otro. Sí, está bien entonces, listo. Y entonces aquí, esta base, este conjunto que encontramos acá, es una base ¿qué? Ortogonal, no más. Entonces, estos elementos son perpendiculares entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que el objetivo final no es encontrar una base ortogonal, sino una base ¿qué? Ortonormal. Entonces, ¿yo qué hago para poder encontrar vectores unitarios que que tengan la misma dirección de B1, B2 y B3? Entonces, ¿qué hago con B1? Le encuentro la norma. La norma de B1 es igual a ¿quién?
1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que sería raíz de 3. ¿Cuál es la norma de B2? Sería, voy a elevarlos ya al cuadrado, daría 1 más 4 más 1, esto daría raíz de 6. ¿Y cuál es la norma de B3? Sería 2 más 2, 2 por 2, 4, más 0 más 4, daría raíz de 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes para encontrar la base? Ahorita vamos a definir la base nueva. Entonces, como tengo B1, B2 y B3, entonces ahorita voy a definir W1. ¿Quién es W1? Es B1 sobre su norma. ¿Sí? ¿Qué será? 1, 1, 1, o más bien, que es lo mismo que tener 1 sobre raíz de 3 por 1, 1, 1. ¿Qué sería? 1 sobre raíz de 3, coma 1 sobre raíz de 3, coma 1 sobre raíz de 3. Sería el primer vector de la base ortonormal. ¿Quién es W sub 2? Es B sub 2 sobre la norma de B sub 2, que sería 1 sobre raíz de 6 por menos 1, 2 menos 1, que sería menos 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6. ¿Y quién es W sub 3? Será B sub 3 sobre la norma de B sub 3, que sería 1 sobre raíz de 8, multiplicado por el vector que sería menos 2, 0, 2, y esto sería menos 2 sobre raíz de 8, coma 0, coma 2 sobre raíz de 8. Entonces estos tres vectores, ¿cuáles? 1 sobre raíz de 3, coma 1 sobre raíz de 3, coma, segundo vector, menos 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6, menos 2 sobre raíz de 8, 0, y 2 sobre raíz de 8. Esta ya base llamémosla, podemos la llamar acá T, llamémosla T asterisco, es una base ortonormal para R3. ¿Listo? Es el proceso de ortogonalización de Gnat-Schmidt. Todo se basa en la fórmula, pero pues quise usar la fórmula directamente con el ejemplo para no entrar en tanto ruido pues con la notación y demás. ¿Listo? Entonces, este proceso de ortonormalización, o bien, el problema le podría pedir a usted que encuentre una base ortogonal, o le podría pedir que encuentre una base ortonormal. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, quería llegar el día de hoy, y para eso, digamos, con esto cierro ya la clase y ya venimos con la sesión de preguntas. Suspendo la grabación.